Hola, muy buenas. El día de hoy vamos a hablar respecto a lo que es las 10 estrategias de la comunicación de Noam Chomsky. Vamos a comenzar dando una breve introducción para salir de ciertas dudas, ciertos comportamientos, el cual lo que es los medios de comunicación influyen en cada uno de nosotros y cómo ellos nos manipulan de una manera que nosotros muchas veces no nos damos ni cuenta. Entonces vamos a empezar primero con lo que es con la teoría de la distracción. La teoría de la distracción nos menciona que esta teoría de Noam Chomsky desvía la atención del público de los problemas que realmente nosotros vivimos lo que es día a día respecto al pueblo, ¿verdad? Generalizado. Viviendo, dice, tomando también en cuenta los cambios que deciden por las élites políticas y económicas. Todo eso nosotros lo vemos reflejado casi a diario. También nos menciona utilizando distracciones muchas veces, información insignificante, o sea, dan un último momento y ellos, por tapar la realidad que nosotros estamos viviendo, lo que es conforme a nuestra política y nuestra economía, vienen ellos, ponen una situación absurda muchas veces, que nosotros nos distraemos fácilmente y ellos ocultando lo que es la realidad en la cual nosotros vivimos. También nos menciona que esta estrategia se esfuerza para impedir al público interesarse por lo que realmente es importante, los conocimientos que nosotros debemos de adquirir en distintas áreas como la ciencia, la economía, la psicología, neurobiología y la cibernética. Uno de los puntos importantes es mantener la atención del público distraído, muy lejos de los problemas sociales, cautivada por temas que no tienen ningún nivel de importancia. Y muchas veces se da esto, que a veces son noticias que son hasta irreales. Muchas veces esto se da lo que es en los canales de televisión, cuando dicen que miraron a la Llorona, que miraron a un duende, y es ahí donde nos mantienen distraídos, nos manipulan y tapan lo que es la realidad que nosotros vivimos casi a diario. La estrategia de gradualidad. La estrategia de gradualidad forma parte de las 10 estrategias de manipulación mediáticas, creada por el politólogo, lingüista y filósofo Noam Chomsky. Esta estrategia consiste en que para que una medida inaceptable sea aceptada, solo basta que ésta sea aplicada de manera gradual, a cuentagotas o por años consecutivos. Es de esta manera que condiciones socioeconómicas radicales tales como el neoliberalismo fueran implantadas en los años 80 y 90. Un ejemplo más sencillo es el del sapo y el de la olla de agua caliente. Este consiste en que si introducimos a un sapo en una olla de agua caliente, este saltará y se irá de inmediato. En cambio, si introducimos a un sapo en una olla de agua al tiempo y vamos calentando el agua de manera gradual, este se irá adaptando al cambio de temperatura, llegando a cierto punto que cuando este quiera reaccionar ya estará muerto. Esta estrategia es muy común en los gobiernos para aprobar leyes rechazadas por la sociedad. Otra estrategia también es la estrategia de reforzar la autoculpabilidad. Esta hace creer que el individuo y solamente él es culpable de sus propias desgracias por causa de su insuficiencia de inteligencia, capacidades o esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra un estado económico, este se autodesvalida y se culpa, creando así un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de acción, ya que sin acción no hay revolución. Un ejemplo de esto es cuando las personas quieren superarse y estas fracasan por factores externos. Y los medios culpan a las personas diciéndoles que no poseen un potencial. En conclusión, podemos decir que estas estrategias son implementadas por el gobierno para beneficio propio. Gracias. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años,
Los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión hace uso del aspecto emocional. Es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad es hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Estrategia de creación de problemas, ofrecer soluciones. Este método es también conocido como problema, reacción, solución. Consiste en crear un problema o una situación prevista y se desea que el público reaccione de cierta forma para poder ofrecerle la solución a esta problemática. Todo esto con el fin de que crean que son los mediantes por el cual las medidas adquiridas han sido aceptadas. Por ejemplo, una problemática muy habitual es el aumento del combustible. Se hizo una manifestación donde los transportistas le pidieron a la población que se unieran a esta manifestación para la disminución del precio del combustible. Pues los transportes se paralizaron, los automóviles se quedaron estáticos, seguido de una solución casi inmediata. Al día siguiente, se les ofreció a los transportistas el aumento de su bono. Sin embargo, no se disminuyó el precio del combustible. Sin embargo, hubo una solución aceptada por esta sociedad y la comunidad de los transportistas. Estrategia de mantener al público ignorante y en mediocridad. Este método consiste en hacer del público incapaz de comprender los métodos utilizados para su control y esclavitud. No se permite contenido cultural de calidad, sino acostumbran a valores bajos y mezquinos. Prácticamente la meta es mantener al público ignorante, ya que la ignorancia es la peor arma de destrucción masiva que hay. Se han trazado líneas entre lo que es educación pública, educación privada o proporcionar las herramientas necesarias para un proceso habitual. Un ejemplo de un momento en el que nos mantuvimos ignorantes y la información nos dio de golpe fue con la creación de la cuarta urna, la cual fue aprobada sin el consentimiento del público, donde no teníamos un amplio conocimiento de ello, hasta que expertos nos hicieron llegar información de en lo que consistía, poniendo al público en contra de esa decisión. Sin embargo, no fuimos conscientes de toda esta actividad en un principio, manteniéndonos ignorantes y mediocres al no saber mucho de cómo podríamos defender esto que fue aprobado sin mucho de nuestro consentimiento. Dirigirse al público como criatura de poca edad. Muchas veces la mayoría de las publicaciones están dirigidas al gran público en discursos, argumentos, personajes y entonaciones particularmente infantiles, muchas veces próximo
a la debilidad, como si el personaje fuera criatura de poca edad. Cuando más se tienta a engañar al espectador, ésta adopta un tono más infantilizante. ¿Por qué? Porque si nos dirigimos a una persona como si ésta tuviese 12 años, entonces ellas tienen como una reacción más o menos de sugestionabilidad y esta la tiende a reaccionar de una manera infantil. Como por ejemplo, las personas utilizan la publicidad en forma de juego para que ésta no llegue a aburrir a los espectadores. Ejemplo número 2. La publicidad cree que las personas todavía son niños y por eso llegan a hacer carteles infantiles. Deja de diferir. O otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es de presentarse como dolorosa y necesaria, obteniendo la aplicación pública en el momento por una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es un empleo inmediato. El público y las masas tienden a decir nos irá mejor mañana. Y que el sacrificio exigido podrá ser evitada. Eso da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptar con resignación que todo llegará en su momento. Los ejemplos de la estrategia de diferir son los millones que se ha robado el gobierno, los millones del Instituto Hondureño de Seguridad Social, los lempiras que se robaron por las mascarillas, los lempiras de la caja de la arca abierta, los lempiras de la caja de las damas. ¿En qué nos afecta esto como población? Que seguimos hundidos en un país donde los altos niveles de pobreza son extremos, donde no hay empleo. Un ejemplo de la estrategia de diferir es en Honduras. Ha surgido una noticia internacional y es el de Yankel Rosenthal, que es acusado por varios delitos. ¿En qué nos afecta esto como población? Que él era un empresario que contaba con máquinas y esto le daba oportunidades de empleo a varias personas. Entonces, esto va a aumentar el desempleo. En conclusión, mencionando las 10 estrategias de la comunicación que nuestros compañeros cada uno dieron su análisis, podemos observar y analizar cómo los medios de comunicación influyen en cada uno de nosotros de una manera muy directa, a tal grado que nosotros venimos y tomamos decisiones por lo que nosotros escuchamos o por lo que nosotros observamos. Todo esto influye bastante, ya que podemos llegar también al extremo de pensar que nosotros también somos culpables muchas veces de la mala política que hay en nuestro país, muchas veces también de la mala economía, cuando la realidad es otra. La realidad es que nosotros estamos en un país mal organizado, la política ha sido muy deficiente, si se podría decir, y es ahí donde nosotros venimos y por no analizar muy bien, no tener los conocimientos suficientes, porque nosotros como personas debemos de informarnos de cosas edificativas, tanto para nosotros como para nuestra generación. Y es ahí donde nosotros venimos y tampoco no nos informamos como debe de ser, no estudiamos, tampoco no buscamos información que sea realmente edificante para cada uno de nosotros. Por eso los medios de comunicación influyen bastante en cada uno de nosotros, a tal grado que el gobierno, nos quiere lo que es como un pueblo ignorante. Y es ahí donde nosotros debemos de ver cómo realmente estamos utilizando todos estos tipos de medios de comunicación, si realmente es edificante tanto para nosotros como para nuestra familia o no es edificante. Entonces, este sería la conclusión de nuestro video y muchísimas gracias por su atención.